Gracias por permitirme poder ingresar a sus hogares, tanto a ustedes mis estudiantes como a ustedes padres de familia. Los apuntes de clase es una página web que está destinada para poder repasar la materia que estamos viendo en el colegio, en el área de ciencias naturales, en la comodidad de su hogar. ¿Y por qué es que hacemos esta situación? Porque generalmente los muchachos cuando están en el cole por alguna circunstancia suelen distraerse por tantas situaciones que pasan en el colegio. Entonces, por más que el profesor se esmere por explicar y que los estudiantes comprendan en su momento la materia, entonces existen muchas situaciones que tal vez lo van a distraer y él no va a prestar atención a la situación adecuada o no pudo entender de manera adecuada lo que se estaba explicando en el momento. Entonces ese es el principal objetivo de los apuntes de clase o de la página web Los Apuntes de Clase, que consiste en precisamente lograr que los estudiantes puedan repasar en la comodidad de su hogar sin ningún tipo de distracción la materia que estamos viendo en clase. Hago esta aclaración porque no quiero que se piense que los estudiantes no están obligados a asistir a la lección de ciencias en el colegio, ni mucho menos que solamente las lecciones se van a dar por internet. No, el estudiante tiene que asistir a la lección y precisamente los videos que están saliendo en los apuntes de clase, si ustedes se pueden dar cuenta, padres de familia, son extractos de las explicaciones que damos precisamente a los muchachos en el colegio. Aclarada la duda, entonces solamente me resta invitarlos a que nos acompañen y que ustedes también, padres de familia, se involucren en el proceso de formación y educación de sus hijos, no solamente en el ámbito de lo que tiene que ver el conocimiento como tal, sino también en tratar de inculcarle a estos muchachos los valores, que es la mejor enseñanza que van ellos a recibir y la mejor escuela que van a recibir para que ellos puedan desenvolverse en su vida. Vamos entonces a proceder a explicar la teoría, lo que a mí verdaderamente me interesa para efectos de examen. Ya esta parte de la teoría la habíamos explicado, que era el principio de ciencia, y este es el ideograma que, como ustedes recordarán, hablaba sobre el principio de ciencia. Pero ahora pasemos a esta nueva página. Entonces, lo que a mí me interesa enmarcar en esta parte de la teoría como algo muy importante es que la ciencia, como todos sabemos, surge en los países paralelamente al desarrollo político, social y económico. Entonces, esta es la parte importante para mí del texto. Recordemos que yo les había hablado que cuando nosotros queríamos hacer una etapa de análisis, lo que yo debía hacer era leer el texto y tratar de sacar de ese texto la idea central por medio de palabras claves. Entonces, para este apartado en particular, lo que me interesa es enmarcar que la ciencia va a surgir paralelamente de acuerdo al desarrollo político y al desarrollo social y económico. Entonces enmarquemos esas palabras claves que tienen que ver con política, con social y con económico. Bien, recordemos que el recipiente que les estoy mostrando a continuación era un recipiente que representaba a la ciencia. Vamos entonces a recordar que ese recipiente representa a la ciencia y lo vamos a poner en el centro para representar un ideograma de esta idea. Como vemos acá, entonces el desarrollo científico de un país va a depender del desarrollo político, por eso un policía, nada más que lo hacemos más pequeñito, social, vamos a colocar aquí a unos individuos en sociedad, y económico. Para económico entonces voy a colocar la siguiente imagen. Bien, con este ideograma entonces nos podemos dar cuenta que la ciencia de todo país surge paralelamente al desarrollo político, por eso al policía, al social, por eso estas personas en sociedad, y al desarrollo económico. Bien, a partir de esta idea central es entonces que me puedo dar cuenta que gracias a ese desarrollo político-económico que se dio en Costa Rica en el siglo XIX, fue posible entonces hacer grandes reformas a niveles del campo de la educación. Bien, ahora abramos la página 8, que es una de las páginas que también me interesan, y tratemos de hacerla un toquecito más grande para poder observar la información que está acá.
Y lo que más me interesa aquí remarcar es que Costa Rica se consolidó como un estado independiente, Entonces vamos a marcar eso con una palabra clave. Y otro de los aspectos que me interesa también enmarcar ahí es que al consolidarse como una nación independiente o un estado independiente, se interesó precisamente por los aspectos de la educación y la salud. Bien, entonces vamos a ir realizando un ideograma que trate sobre estos aspectos en particular. Bien, entonces, tal cual lo decía la teoría, Costa Rica, cuando se consolidó como un estado independiente, se interesó mucho por los aspectos de la educación y la salud. Así entonces, mediante este ideograma podemos representar estos aspectos. Otro aspecto que también para mí es importante es hablar sobre que en 1926 se fundó la Escuela Nacional de Agricultura. Continuamos entonces haciendo el ideograma con estos aspectos. Bien, aquí tenemos entonces la información que en 1926 se creó la Escuela Nacional de Agricultura, siendo esta la única institución en donde se promovió la enseñanza y la investigación científica y tecnológica. Por otro lado, también tenemos que recordar que en los ideogramas no podemos tener escrito ninguna palabra. Por eso es que les hago la aclaración de que para efectos de examen solamente se pueden hacer dibujitos, como los que estamos haciendo acá. Por otro lado, en la década de los 40, la Universidad de Costa Rica, voy a colocar aquí a Costa Rica y la U enfrente de Costa Rica para recordar que estamos hablando de la Universidad de Costa Rica, se fundó en el año de 1940. Entonces, se me viene la idea que para recordar el número 40 podemos entonces dibujar como una especie de cuchara, para recordar que entonces la cuchara viene a ser como los 40. Bien, entonces aquí ponemos la cuchara para recordar que entonces en la década de los 40 se fundó la Universidad de Costa Rica. Bien, ahora tenemos que decir que gracias a la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940 se mejoró sustancialmente la educación en Costa Rica y se crearon diferentes escuelas, como por ejemplo la escuela de química, la escuela de matemática y de física. Este recipiente ya sabíamos que representaba a la química. Esta ecuación matemática representa la matemática y también una ciencia que se encarga de estudiar a las cuestiones relacionadas con la matemática de la física. Entonces también podemos decir que esto representa el departamento de matemática y el departamento de física. En tanto que la plantita es un ser vivo y nosotros ya habíamos hablado de que íbamos a representar a la biología como la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos. Entonces, combinando el ideograma, tenemos que la Universidad de Costa Rica, que fue fundada en 1940, vino a desarrollar mucho la educación en el país y que logró entonces la consolidación de varios departamentos, como el departamento de química, de física, de matemática, de biología y también indiscutiblemente de la escuela de generales o de ciencias generales. Bien, para representar a la escuela generales, entonces voy a agarrar este escudo de un general y lo voy a colocar entonces en el ideograma que está acá. Como lo vemos acá, aquí está el escudo de un general y entonces así queda completo este ideograma. Bien, ahora en esta parte del texto sí me interesa analizar otra partecita importante para efectos de examen que tiene que ver con como consecuencia del desarrollo industrial promovido en los años 60 y del mejoramiento de las actividades agropecuarias por medio de la investigación científica y tecnológica, en la década del 70 se produce un crecimiento económico sostenido. Más que nada, lo que me encantaría enmarcar acá como algo importante es que gracias al desarrollo industrial
es que se fundan otras universidades. Podemos colocar esto de otro color como palabras claves. Que se fundan otras universidades como la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y el Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica, conocido por sus siglas por CONICIT. Bien, vamos a hacer este ideograma que tiene que ver como un periódico, como la Extra, pero en este caso quiero que más bien ese periódico nos sirva como un ideograma y que ese periódico más bien represente a la nación, al periódico La Nación. Bien, entonces estamos dibujando La Nación. Bien, y ahora ustedes van a entender el por qué La Nación, porque según el texto se nos hablaba de que gracias al desarrollo científico y tecnológico se crearon diferentes universidades. Entonces, para mí, este ideograma va a representar a la industria. Y esta industria era la que daba precisamente, vamos a colocar aquí la industria, era la que daba precisamente la posibilidad de que se diera un desarrollo económico en Costa Rica en aquellos tiempos y que gracias al desarrollo de esa industria se fueron creando, según decía la teoría, diferentes universidades. Dentro de ellas tenemos La Nación. Este periódico, recuerdo nuevamente, quiere representar al periódico La Nación. Si uno entonces este ideograma de la industria, voy a cambiarle un poquito los niveles para que no se vea estas partecitas que nada que ver. Ok, ahí entonces, gracias a la industria, dice la teoría, es que precisamente se crearon diferentes universidades gracias al desarrollo económico. Dentro de ellas la Universidad Nacional, como el periódico La Nación. Vamos a hacer esto un poquito más pequeñito. Y habían otras universidades también. Vamos a ver cómo ideamos otros ideogramas para esas universidades. Se me ocurre que como también la teoría nos hablaba del Instituto Tecnológico, entonces que dibujemos una bolsita de té para recordar la palabra té. Entonces ahí estoy dibujando la bolsita de té y esa bolsita de té para mí va a representar el Instituto Tecnológico. Vamos a colocarle un color acá diferente, puede ser un colorcito así, nada más como para que no quede así como en blanco y negro. Entonces, gracias al desarrollo industrial se crearon entonces diferentes universidades, dentro de ellas la Universidad Nacional como La Nación, el periódico La Nación, el Instituto Tecnológico. Entonces podemos colocarle tal vez una letra aquí, nada más una, que diga I. Vamos a ponerle un puntito acá y vamos a ponerle la letra I. Entonces así recordamos el Instituto Tecnológico. Aquí estoy tratando de hacer, se me imagino, como una cinta métrica, esas que se encargan de medir distancias, precisamente para representar a la Universidad Estatal a Distancia, o sea, la UNED. Bien, entonces aquí tenemos el ideograma, ya está tomando forma, que gracias al desarrollo industrial se construyeron diferentes universidades a partir del desarrollo económico también, que generó precisamente el desarrollo industrial. Dentro de ellas teníamos a la Universidad Nacional, teníamos al Instituto Tecnológico, esto es una bolsita de té, y a la distancia, la Universidad Estatal a Distancia, porque esto representa una cinta métrica. Ahora vamos entonces a colocar otro ideograma porque teníamos que representar al CONICIT, es decir, al Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica. Entonces, como estamos hablando de CONICIT, podemos dibujar tal vez un cono. Entonces vamos a ver si dibujamos acá un cono. El cono va a hacer referencia al CONICIT,